Hola, Hola, listo Luis, adelante. perfecto. Hola a todos, muy buenas tardes. Qué bueno Hola, hola, ¿cómo que está? nos vemos de nuevo. Voy a retomar lo que estábamos haciendo la última vez. Voy a compartir pantalla y eso para que volvamos a engancharnos. Un segundo. Ujú. Compartir. ¿Sí lo están viendo? Sí, Sí. Perfecto, muy bien. Un segundo, déjenme mover esta cosa. A ver. Ok. Bueno, pues la última vez que nos vimos, estábamos discutiendo la situación que describen dos observadores, uno inercial y otro no inercial. Recordarán. El inercial no tenía ningún problema porque desde su marco de referencias, este era un problema de dinámica y que aplicaba directamente las leyes de Newton sin ningún problema. Sin embargo, el observador no inercial, aquí representado por por la cámara de video solidaria al bus que se mueve y que transmite a una pantalla en nuestra casa, pues los observadores no inerciales, pero nosotros nos asumimos como inerciales, pues tenemos un problema. Vemos que de manera extraña la pelota de este péndulo se mueve en un extremo y nosotros no sabemos qué está pasando. Sabemos que hay dos fuerzas actuando sobre la pelota, que es la tensión y el peso. No hay ningún problema. Sin embargo, se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, tenemos que inventarnos esta fuerza que le llamamos de inercia para poder justificar ese hecho. Y de hecho es lo que pongo aquí. En esta primera ecuación estoy poniendo como primer sumando todas las fuerzas netas aplicadas al sistema, más este nuevo señor que tenemos que saber quién es. Sin embargo, para que todo cumpla de acuerdo a la segunda ley de Newton, pues deberá tener una forma como esta. La masa de la partícula que se está estudiando por la aceleración que ella tiene. Para un observador inercial, esa aceleración corresponde a la del marco de referencia. De hecho, la última vez que nos vimos, estábamos haciendo esta discusión. Teníamos este diagrama de cuerpo libre para el observador inercial, donde aparecía la tensión, el peso, y que la suma le llamábamos la fuerza neta actuando sobre la pelota. Para nosotros no hay ningún problema, utilizamos la segunda ley de Newton, aquí está suma de fuerzas igual a masa por aceleración, la única fuerza externa, digamos, es la gravitación, entonces pues simplemente yo divido uno entre otra, cancelo las masas y obtengo la aceleración de la pelota sin ningún problema. Para mí es un problema de dinámica bien conocido. Pero para el señor no inercial, pues resulta ser que las cosas son otras, porque para él están apareciendo tanto la tensión como el peso, hace su suma vectorial y le aparece esto, pero lo que no entiende es por qué se mueve hacia la derecha la pelota. Él se ve forzado a introducir una fuerza de inercia. Para que esto funcione, el señor no inercial tiene que igualar esta nueva fuerza con las fuerzas anteriores, ¿no? Con la tensión y con el peso. Y es lo que está aquí. Pero esta ecuación que está aquí es una ecuación de estática, porque para él el sistema eh, eh, está, está estático. Por lo tanto, utiliza la primera condición de equilibrio
Y sabiendo que las fuerzas aplicadas básicamente pues es la masa por la aceleración, bueno, pues al dividir una entre otra, obtenemos justamente lo que ya habíamos entendido antes. Observen que las ecuaciones, como habíamos quedado la última vez, son exactamente las mismas. Por eso es que el observador no inercial y el inercial pueden compartir información sin ningún problema. Están hablando de la misma física. Sin embargo, el observador inercial habla únicamente de fuerzas netas actuando sobre el sistema. Su sistema es inercial. En cambio, para el señor no inercial, tuvo que introducir este nuevo invitado, que le llamamos fuerza de inercia. ¿Por qué? Porque para él es un problema de estática, él no está en movimiento. Si lo hace así, entonces podremos compartir información y llegar a la conclusión que estamos hablando del mismo fenómeno físico. Si no hiciera esto, entonces sí tendríamos un problema. La física que vemos nosotros en el marco de referencia inercial no coincide con la física que él ve en su marco de referencias no inercial. ¿De acuerdo? Esto fue lo último que discutimos antes de que me fuera al Congreso. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, pues continuemos. ¿Qué va a pasar ahora, por ejemplo, si analizamos para un observador no inercial esta pelota que se mueve de la parte delantera del camión hacia atrás de manera extraña? No hay nada ni nadie que lo haya movido desde su marco de referencias. Él dice que nada más hay dos fuerzas, el peso y la resistencia normal de la superficie a donde él está parado. Él no puede entender que esta pelota se mueva, puesto que ambas fuerzas se cancelan 2-2. No puede entenderlo, a menos que introduzca una nueva fuerza. Esta nueva fuerza va a depender del marco de referencias y a eso le llamamos fuerza de inercia. Si el señor no introduce esta fuerza, pues entonces tendrá un problema para describir el movimiento utilizando las leyes de Newton. No coincidiría para nada su descripción. Entonces, ya tenemos dos ejemplos en los cuales nos hemos visto forzados a introducir dichas fuerzas nuevas, ¿no? Para que el observador no inercial pueda dar cuenta de ello, hay que introducir las fuerzas de inercia. Muy bien, ya que las hemos introducido, ahora lo que nos gustaría sería formalizarlo. ¿Cómo lo voy a formalizar? Nos preguntamos sobre las fuerzas que no son fuerzas y básicamente ocurre cuando el marco de referencias no es inercial. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos un muchacho que iba muy tranquilo en su bicicleta y de repente el manubrio le hizo una mala pasada y pues él, la bicicleta y todo lo que iba con ellos tiende a cumplir el primer principio, pero al dar este giro con el volante, el muchacho saldrá disparado debido a la inercia de su masa. Por lo tanto, ¿cuáles son las diferencias entre un sistema y otro? Pues las diferencias entre un sistema y otro es básicamente la aceleración del último sistema. Recuerden ustedes que en una parte de las sesiones anteriores reestudiamos lo que es un marco de referencias inercial y dedujimos las condiciones de marco de referencia galileano. Lo que ahora yo quiero hacer es encontrar las condiciones para un marco de referencia no inercial. Lo que hemos hallado de manera un tanto cuanto con dibujitos ha sido que para poder intercambiar información entre un inercial y un no inercial, hemos hecho esto. La primera
la primera parte son las fuerzas netas que cumplen la segunda ley de Newton en un marco de referencia inercial. Pero esta segunda parte que hemos introducido un poco ad hoc, básicamente es la masa del objeto que estamos estudiando por esta aceleración, la cual corresponde a la aceleración del marco de referencia. Vamos a ver si las cosas realmente son así, porque esta ecuación va a servir para describir todos estos sistemas mecánicos donde si me paro en la partícula, por ejemplo aquí, si me paro en el avión, definitivamente hay aceleraciones propias de una descripción no inercial. A estas fuerzas ya les hemos llamado fuerzas no newtonianas, fuerzas de inercia, fuerzas ficticias o pseudofuerzas, y ellas aparecen debido al marco de referencia. Vamos a probarlo. Supongan ustedes que vuelvo otra vez a plantear mi marcos de referencia O y O', O va a ser inercial, ¿de acuerdo? Está quieto, ¿verdad? Y O' se encuentra moviéndose de izquierda a derecha de forma acelerada. Vamos a suponer que partimos con velocidad inicial igual a 0 y que el sistema primado lleva una aceleración hacia la derecha que llamamos A y que lo pueden ver aquí. La aceleración del sistema es A lo largo del eje Y. Lo pongo de esta manera para hacer coincidir con la discusión anterior y nada más introducir aceleración en un eje. Como el sistema parte del reposo, entonces la distancia que hay entre O y O' es un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, una ecuación cinemática que ustedes conocen bien. Muy bien, ¿de qué se trata el asunto? Se trata de describir la física, la mecánica en este caso, que está ocurriendo en el punto P en los dos marcos de referencia, O y O'. Y tenemos las coordenadas en cada sistema de referencia, tanto el inercial como el no inercial. De la figura vamos a calcular la posición del objeto en el sistema sin primar y primado. Por lo tanto, X, esta distancia, va a ser X' más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Todo esto va a ser X. Como nada más se lleva a cabo en esa dirección, Y' y Z' permanecen iguales. Por lo tanto, el vector de posición R con respecto a O será R', el vector de posición para el sistema primado, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? No. Es claro, totalmente claro. Esta es una función paramétrica que depende del tiempo, por lo tanto, la puedo derivar. Y si la derivo, directamente tengo que la velocidad en el marco de referencia sin primar va a ser la velocidad en el marco de referencia primado más la aceleración por el tiempo. Vectorialmente lo escribo así. Y supongo que tampoco hay problemas. Vuelvo a derivar y la aceleración en el sistema sin primar es igual a la aceleración en el sistema primado más la aceleración relativa de los marcos de referencia. Por lo tanto, tengo esta ecuación. Sí, Ale tiene una duda ahí en el chat. a ver, adelante, Ale. A ver, déjenme ver el chat. Buenas tardes, Hola. profesor. Disculpe, en la diapositiva anterior yo me perdí ahí porque D era igual a un medio de A. O sea, ¿era una condición específica de ese problema? Esto es cinemática. Una ecuación cinemática, ¿no? Cinemática. No, cinemática, Alejandra. La posición es B0T más un medio de A por T cuadrado. Ok. Es una En ecuación. este caso representa la posición. Sí, claro. Sí, Ok, es esto. gracias. Ahí esa parte me perdí. Perfecto, no te apures. Gracias. Ok, entonces, a ver. Sí lo están viendo ahora, ¿verdad? Sí, Muy bien. Sí. Por lo tanto, entonces, lo que tenemos es justamente lo que ya habíamos encontrado
digamos, a nivel de caricaturas previamente, ahora lo estamos formalizando. La aceleración en el sistema sin primar es igual a la aceleración en el sistema primado más la aceleración relativa de un marco de referencias con respecto de otro. Muy bien. Entonces, si el fenómeno que estamos estudiando es mecánico, por decir algo, entonces la partícula que está en P tiene una masa. La segunda ley de Newton me dice que masa por aceleración va a ser, para el caso de masa constante, la fuerza medida en el sistema S. Todas las interacciones son físicas. Pero, ¿qué pasa en el sistema no inercial? Pues tendríamos que usar esta ecuación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tomo esta ecuación y multiplico por masa en todos lados, aquí, acá y acá. ¿Qué es lo que tengo aquí? ¿De acuerdo? Por lo tanto, me queda simplemente esto. Ahora permítanme poner la parte primada del lado derecho, del lado izquierdo, y lo demás del lado derecho. Entonces, MA' va a ser la fuerza medida en el sistema primado. M por A es Fs, es la fuerza newtoniana medida en el sistema sin primar. Y esto que está aquí, M por A mayúscula con signo cambiado, es la fuerza de inercia. Por lo tanto, lo que habíamos encontrado de manera caricaturesca previamente, ahora lo estamos formalizando y efectivamente es así. Esta expresión me va a hablar de la fuerza, de la pseudo fuerza que está ocurriendo que estamos mirando en el sistema no inercial por el hecho de que estamos acelerados. Para poder tener una descripción dinámica correcta en ambos sistemas de referencia, es estrictamente necesario introducir este señor. Ojo con la discusión. Hasta aquí únicamente estoy hablando de puntos materiales sin dimensiones que se desplazan, que se mueven. Y los marcos de referencia están moviéndose rígidamente. Al final de esta presentación, vamos a ver qué pasa cuando el marco de referencia rota. La situación es mucho más interesante y van a aparecer más elementos a tomar en consideración. ¿Hasta aquí tienen algún tipo de duda? No, está claro. Todo está claro. Perfecto. Muy bien, si no hay dudas, entonces continuemos. Vamos a retomar lo que habíamos visto antes. Tengo una curva, ¿no? Y tengo el bus que lleva la pelota y no hay nada que lo detenga. ¿Qué pasa con la pelota cuando el auto toma la curva? Pues la pelota se mueve del lado derecho al lado izquierdo. Sin embargo, si lo vemos desde un marco de referencia inercial, diremos, no pasa absolutamente nada. La pelota sigue una trayectoria rectilínea uniforme y constante, como dice el primer principio de Newton. Para el observador inercial, dice que todo está ok. ¿De acuerdo? Cumple con la primera ley de Newton. Sin embargo, para el observador no inercial, que está dentro del autobús, ve que la pelota se mueve sin que aparentemente no exista una fuerza que lo haga mover. Entonces, él entiende, si hay un nuevo invitado aquí, va a tener que ser una masa por aceleración. ¿Qué aceleración? Bueno, esta aceleración va a tener que ver con el movimiento circular y es b cuadrada entre r. El que es no inercial, a esto le va a llamar fuerza centrífuga. ¿De acuerdo? Porque es no inercial. Sin embargo, para el inercial, él dirá, no es una fuerza nueva, simplemente es la fuerza centrípeta de toda la vida. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sería correspondiente, sería similar a la aceleración radial en un movimiento circular, porque creo que es la misma fórmula, ¿no? Claro, es exactamente la misma.
es la misma, es justo la misma, Hasta solo por- que aquí allá. la interpretación es diferente, ¿de acuerdo? Aquí hay una interpretación diferente, porque para este señor, esa fuerza que está apareciendo es inercial. Para el observador inercial, que está en reposo con respecto a las estrellas lejanas, no hay nada raro que introducir. Es la fuerza centrípeta de siempre. ¿Ok? Y esto entonces me va a permitir poder entender qué está pasando con este movimiento. Este movimiento ahora lo puedo entender perfectamente porque tengo que introducir este señor. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo todos? De acuerdo. Muy bien. Ok, pues ya que hemos visto esto, ¿por qué las pseudofuerzas no son fuerzas reales? Esto obedece a que no cumplen el tercer principio de Newton de acción y reacción. Cuando se deducen las leyes de Newton, la fuerza, que es la derivada del momento con respecto del tiempo, ocurre en dos partículas independientes, como lo que estamos viendo aquí. Uno significa la trayectoria que sigue la partícula 1 y 2 es la trayectoria que sigue la partícula 2. Son tan diferentes, una tiene una masa ma y la otra una masa mb. La primera lleva una velocidad va y la segunda una velocidad v sub b. Lo que estoy pintando aquí, este Fb sobre A, es la fuerza que ejerce B sobre A. Y este que estoy pintando acá, que es FAB, es la fuerza que ejerce A sobre B. Para que el tercer principio de Newton tenga sentido, se tiene que llevar a cabo en diferentes cuerpos. Si ustedes observan en lo que voy a ver a continuación del movimiento circular uniforme, la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga están en el mismo punto, actuando sobre la misma partícula, según el señor no inercial. Y esa es la razón de que no sea fuerza, porque las fuerzas siempre aparecen por pares. Y ojo, la fuerza centrífuga no es la reacción de la fuerza centrípeta, de ninguna manera. ¿De acuerdo? Esta es la fuerza, también le llaman de arrastre algunos. Entonces, como no existe reacción por parte de la partícula, es decir, no van 2 a 2, aparece el problema de siempre, que hay alguna gente que quiere justificar el movimiento circular uniforme diciendo que la fuerza centrífuga es la reacción a la fuerza centrípeta. Y eso es un error. ¿De acuerdo? Aplican mal la tercera ley de Newton. Y este es el típico error que ya lo habíamos mencionado anteriormente. Muy bien, si nosotros tenemos control con nuestro curso, pues bueno, lo podemos explicar bien con los muchachos que están educando y no hay problema. El problema central es cuando utilizamos libros de texto y esa es la otra parte en la que me quiero meter ahora. Uno de los recursos didácticos más importantes en nuestro quehacer universitario o en el bachillerato es utilizar un texto. Por lo regular, utilizamos los textos que nos recomiendan llevar en el curso. No conozco libro de texto que esté exento de errores conceptuales, amén de las malas traducciones del inglés o del francés o del alemán al español. Aparte de esas, hay libros que tienen errores conceptuales muy fuertes y son como un virus que se transmite a las nuevas generaciones. Cuando los encargados de los cursos no toman cuidado y lo repiten tal cual, aparecen esos errores.
Déjenme mostrarle algunos libros de texto que tienen problemas. Este que se llama Cerca de la Física, de Marina Alonso, dice a la letra: la fuerza centrífuga a que está sometido el satélite es un problema Tierra-Luna, es igual a la fuerza que le atrae el cuerpo celeste alrededor del cual gira. Y entonces este señor iguala la fuerza centrífuga con la fuerza de atracción, que por supuesto está equivocado. Si fuera una charla de café, no habría problema. Este es un texto y está equivocado. ¿Por qué está equivocado? Bueno, porque estas dos fuerzas no se cancelan 2 a 2, no cumplen la tercera ley de Newton. Si la cumplieran, deberían estar aplicadas en cuerpos diferentes. Y para este caso, están aplicadas sobre el mismo cuerpo, que es la Luna. Todo esto es completamente incorrecto. Pero ustedes dirán, bueno, fue un libro, se le escapó. Pues aquí tengo más ejemplos. Este es un libro sobre fisicoquímica y dice: los electrones giran alrededor del núcleo describiendo órbitas circulares, produciéndose un equilibrio entre la atracción electrostática y la fuerza centrífuga. Incorrecto. Debido al movimiento de giro del electrón alrededor del núcleo, existe una fuerza centrífuga. Y más abajo dice: al existir equilibrio e iguala la interacción electrostática con la fuerza centrípeta. Incorrecto. Este es el libro de Barrow de química física. Y además dice: la fuerza centrífuga de giro equilibra la atracción eléctrica del núcleo. ¿Sí ven el error conceptual? Sí. ¿Compañeros? Sí. Y ven lo peligroso que se puede convertir esto cuando recomendamos un mal libro. Puede ser que el resto del libro esté bien, pero esta parte no. Entonces yo recomiendo que arranquen las hojas. De plano, sí, sí. Y recomiendo que cuando lo vayan a hacer se suban a la mesa del escritorio y, como la película, la de los poetas muertos, digan algún poema al respecto. Pero hay más libros. Este es otro de química general. Equilibrando la fuerza de atracción del electrón por el protón mediante la fuerza centrífuga debido al movimiento del electrón. Pácatelas. Falso. El catalá de física. Por el principio de acción y reacción debe existir otra fuerza igual y contraria. A dicha fuerza se le denomina centrífuga. Falso. Y lo pone aquí. Fíjense cómo lo pone. Lo pone como si fuera el contrario de la fuerza centrípeta. Equivocado. Más aún, estudiando el mismo libro con autos con peralte, este es un problema que vamos a ver más adelante. Fíjense lo que dice: la fuerza centrífuga, esta, se compone con el peso del vehículo dando una resultante R. Falso, esta no es la fuerza centrífuga, esta es la fuerza centrípeta. ¿De acuerdo? Pero hay más. El Babor Ibars de química. La igualdad entre la fuerza centrífuga y la repulsión y la fuerza centrípeta da esto. Equivocado. Este es un libro de problemas resueltos, tiene cosas buenas, pero bueno, aquí se le fueron las manos al señor González. El punto es básicamente una esfera, ¿no? Y en la parte alta, en el punto B, hay una partícula puntual que se va a mover. El punto abandona la esfera cuando la fuerza centrífuga sea un poco mayor que la componente del peso. Pues no, señor González, no son así las cosas. El Mueller de química inorgánica. Fíjense, este va todavía más allá. Se atreve a decir
que Niels Bohr dijo esto. Bohr igualó la fuerza centrífuga sobre el electrón con la fuerza de atracción de Coulomb. Esto no lo dijo Bohr. Esto lo dice este señor y lo dice mal. La fórmula a la que llega es correcta, pero la forma en la que llega es incorrecta. Acuérdense que esto lo van a leer sus estudiantes. ¿Ok? Otro libro, Gray, de Principios Básicos de Química. En una órbita estable debe cumplirse que la fuerza hacia el exterior producida por el electrón que trata de salir de su órbita se oponga a la fuerza de atracción entre el núcleo y dicho electrón. La fuerza hacia el exterior o fuerza centrífuga es tal. Esta fuerza es exactamente opuesta a la suma de las dos fuerzas de atracción que tiende a mantener el electrón en su órbita. La fuerza eléctrica de atracción entre el protón y el electrón y la fuerza de atracción gravitacional. Este todavía está peor. A nivel cuántico, la fuerza de atracción gravitacional es nula. ¿Cuál es la fuerza de atracción de un electrón con un protón? Gravitacional, 0. Su masa es 10 a la 20 órdenes de magnitud más pequeña que la fuerza electrostática, por lo tanto despreciable. Pero el señor no piensa así. Entonces aquí hay un error doble. Más cosas. El Kaplan de física nuclear. La fuerza centrífuga sobre el electrón estará neutralizado por la fuerza electrostática de atracción. Falso. El Brescia y compañía, fundamentos de química. La fuerza coulombica de atracción que actúa sobre el electrón lo mantiene en un movimiento circular y balancea la fuerza por medio de la cual el electrón tiende a salirse de su órbita para moverse en línea recta. Falso. El morcillo de temas selectos para la estructura electrónica de los átomos. Los electrones se mueven en órbitas alrededor del pequeño núcleo que los atrae, de tal forma que la fuerza de atracción quede exactamente compensada por la fuerza centrífuga. De nuevo, error. Bueno, todos están equivocados y ustedes preguntarán, y con toda razón, ¿cuál es la respuesta correcta? Pongámonos que vamos a analizar el átomo hidrogenoide y estoy en una aproximación clásica. No voy a hacer nada cuántico. Por lo tanto, tengo una órbita que es un círculo, hay un núcleo, un protón en el átomo de hidrógeno, voy a tener un electrón de carga negativa, el protón tiene carga positiva, hay una fuerza de atracción electrostática hacia el centro de esta esfera o de este círculo de radio R. Y sabemos que el electrón está en una órbita estable, como las que predijo Bohr en su modelo clásico, y bueno, está girando ahí. La pregunta es, ¿cuál es la velocidad que va a tener el electrón o cuáles son las fuerzas que están actuando? Bueno, la única fuerza que actúa sobre el electrón es la atracción electrostática ejercida por el protón. Y aquí está, 1 sobre 4 pi epsilon 0, es decir, estoy en el MKS, el producto de las cargas, la carga del protón, la carga del electrón, entre la distancia que los separa al cuadrado. Fin de tema. Esa es la única fuerza que está actuando sobre el electrón. Pero resulta que porque esto es un movimiento circular, pues tenemos una aceleración centrípeta genérica. Y esa fuerza centrípeta, ¿quién va a ser? La masa por la aceleración centrípeta. ¿Y cuánto vale? B cuadrado entre R. ¿De acuerdo? Estas dos fuerzas las puedo igualar. De hecho, son la misma. Lo igualo y entonces obtengo esto de aquí. Haciendo un despeje elemental, encuentro la velocidad. Y la velocidad es proporcional al producto de las cargas, inversamente proporcional al radio y a la masa. Esta es la explicación correcta
que todos los libros anteriores la tienen equivocada. ¿Y por qué? Porque confunden la fuerza centrífuga con la fuerza centrípeta. De alguna manera quieren igualar las dos fuerzas y son fuerzas que no están definidas en el mismo marco de referencias. Cuando yo hablo de esta fuerza, estoy parado obviamente aquí, porque aquí es un marco de referencia inercial, ¿cierto? Por lo tanto, puedo hacer esto sin ningún problema. Venga, preguntas, todas las que quieran. Preguntas, por favor. ¿Sí queda claro? Clarísimos. Muy bien. Puede ser, porque claro, los ejemplos son muy como elocuentes en general, ya, Sí, pero yo tampoco me lo explico, porque, claro, yo entiendo que haya esta como mala concepción entre sí. la centrípeta y la centrífuga como fuerzas opuestas que se anulan, pero me parece súper ingenuo eso, porque el cuerpo igual se mueve, entonces como que no me cabe mucho en la cabeza por qué se comete ese error. Quizá es posible porque los textos que mostró igual son, ninguno es tan reciente en general, son textos como más bien antiguos. Yo no sé si en los textos actuales ocurre esto. Yo tengo un par de libros acá, mientras usted hablaba yo me puse a revisarlos. Sí. Ya, al menos en los tres que tengo acá, ¿Cuáles los son? que mencionan bien. Tengo el Física de Selway, Sí, Física de Selway, Física Conceptual del Portiwi y el Yankovic. sí, sí. ¿Ya? Es posible que quizá esta idea de que existe la fuerza centrífuga opuesta a la centrípeta haya sido un modelo vigente hace 50 años atrás, por ejemplo, y que No es que haya sido un modelo vigente, simplemente es una interpretación incorrecta de las leyes de Newton, porque la gente al aplicar las leyes de Newton únicamente se fija en la segunda y algunas veces en la tercera. Miren, esto salió como discusión ahora que estuve en Colombia platicando con los profesores y bueno, hay que tomar en cuenta varias cosas. Felipe dice que se le hace extraño que esto que fuese tan naif, ¿no? Que la gente caiga. A ver, el 90 y tantos % de los profesores en activo que dan clases de física en ingeniería no son físicos, son ingenieros. Y con todo respeto, estoy al menos en el sistema, lo sé muy bien. Les dio clases otro ingeniero que no sabe física y lo que le enseñó está equivocado. Y este simplemente repite. Primera cuestión. Segunda cuestión. Los profesores que están a cargo, eh, ingenieros, eh, dar clases de física no es su primera opción para trabajo. Todos los que yo conozco son desempleados que al menos dicen, bueno, voy a tener, ahí veo una cola de un gato que golpea la pantalla, y bueno, al menos tengo una chamba, sí entiendes la palabra chamba, ¿verdad, Felipe? Sí, 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 he visto muchas teleseries mexicanas, así que Ok, es muy mexicano. Y al menos voy a dar clases, lo que esto significa. De la interacción con los maestros, resulta ser que esta visión está muy alimentada por libros que están mal escritos. Por ejemplo, hay un libro horrendo que es muy popular en ingeniería, que es el Dinámica Vectorial de Byron Johnston. Seguramente tú no lo tienes, Felipe, porque tú eres físico, no eres ingeniero, no lo conoces. Se los voy a mandar, se los voy a obsequiar, porque, ¿por qué? Bueno, pues porque si lo revisan van a encontrar que aparezco por ahí en los agradecimientos, pero no lo hago por eso, sino porque el editor no me hizo caso. Yo encontré errores conceptuales
Por ejemplo, con el péndulo, las discusiones que hacen están completamente equivocadas, pero los editores no quisieron poner una fe de ratas porque se veía feo el texto. Esa fue la respuesta del editor en jefe. Además me dijo, mire doctor, ya tenemos varios millones impresos para vender en toda América Latina. Ni modo que se vayan para atrás. Le digo, no, si tiene usted razón, que se joda toda América Latina y ustedes que sigan ganando. No, que por qué dice eso. Pues digo lo que pienso. O sea, es verdad, es verdad. Editorial McGraw-Hill, por si me están grabando, para que quede perfectamente semblanza de que lo dije, ¿no? Y en la 9ª edición me pusieron por alguna razón como para taparle el ojo al macho. Me pueden quitar sin ningún problema, ¿eh? A mí no me molesta. Yo los contacté para decirle de los graves errores conceptuales que transmiten a la gente. Entonces, volviendo Felipe con el asunto, pues resulta ser que pues el hambre se junta con las ganas de comer. ¿Esto qué significa? Pues significa de que si el texto es malo, el cuate que va a dar, cuate o cuata que va a dar clases, no está bien preparado, utiliza un texto malo, pues sí que tienen esta visión del mundo distorsionada, ¿no? Porque para cada fuerza que ellos están analizando, de alguna manera quieren meter esta otra, ¿no? La fuerza centrífuga. Y aunque parezca muy naif, pues resulta ser que aparece con mucha frecuencia, mucha frecuencia. Entonces, ¿qué hacer? Yo propongo hacer bien las cosas, estudiar bien las cosas. Es que hay algo que probablemente a la gente no le queda claro. Y lo que no le queda claro es que para resolver problemas de dinámica hay que usar las 3 leyes de Newton. Las 3, no una de ellas. He dado algunos cursos a profesores y me dicen, bueno, pero estas otras leyes pues no se usan. Cuando yo estoy con un problema de un bloque que resbala, yo uso la segunda y se acabó. Les digo, me parece que no. Me parece que usa las 3. Porque para poner el bloque que va a resbalar y todo eso, usted tuvo que casarse con un marco de referencias primero. No, bueno, pero pues eso se sobreentiende. Le digo, no se sobreentiende, porque si me paro en el bloque que desliza y ese es un marco acelerado, pues resulta que tenemos más fuerzas. Pero es un problema, me parece a mí, de preparación. ¿De acuerdo? Es lo que creo. ¿Alguna otra pregunta? Por supuesto que aquí estamos empezando a vislumbrar las cosas. Si ustedes no se van a encontrar problemas verdaderamente interesantes y no triviales. Pero bueno, empecemos pianito. Si no hay preguntas, entonces les muestro de los libros que hacen las cosas adecuadamente, el Tipler Mosca, para ser más exacto. Habla sobre el movimiento en el modelo atómico antiguo, ¿no? Que es física clásica más el parche cuántico de E igual a H nu, pero todo por lo demás es mecánica clásica y electrodinámica clásica. Este es el que lo hace adecuadamente. Otro libro que lo hace bien es un libro de física general, yo lo conocí en España. Aquí es una plataforma circular que está girando con una velocidad angular omega y hay un bloque puesto sobre la plataforma y hay que describir el movimiento. Bueno, pues este señor dice, para explicar, espérame tantito, es que yo quiero quitar esto. Para explicar esto, tiene que introducir una fuerza ficticia, la fuerza centrífuga. Lo dice explícitamente. Entonces, introduce esta fuerza. ¿De acuerdo?
porque hay fricción en este caso, y resuelve el problema adecuadamente. ¿Cómo se resuelve este problema para los diferentes marcos de referencia? Por ejemplo, para un observador inercial, tengo la plataforma, ahí estoy yo de inercial, esta es una plataforma que gira. Tengo a la partícula o al bloque, tiene un peso, hay una reacción normal de la plataforma sobre el bloque y hay una fuerza hacia el centro que es la fuerza centrípeta. No hay ningún problema, estas se cancelan 2 a 2 y entonces, como la fuerza centrípeta la igualo con la fuerza de rozamiento, pues puedo encontrar directamente la velocidad lineal de este cuerpo, que es básicamente proporcional al coeficiente de rozamiento por la gravedad y por el radio. No hay ningún problema visto desde el marco de referencia inercial. Pero, ¿qué pasa para un observador no inercial? Ahora el observador está en la plataforma y está girando, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ve el no inercial? Ve el peso, ve la reacción normal, ve la fuerza de rozamiento, pero tiene que introducir otra e introduce la fuerza centrífuga, porque está parado en un marco de referencias no inercial. De tal manera, nosotros teníamos un problema de dinámica, él tiene un problema de estática. Cancela este con este con este, y por eso es que la fuerza de rozamiento tiene que ser igual a la fuerza centrífuga para hacer un problema de estática. Igual a las dos fuerzas y llega al mismo resultado. Los dos tienen el mismo resultado, pero moraleja, para poder llegar acá, tuvo que introducir una pseudo fuerza. ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, señores, señoritas? ¿No? ¿Todo queda claro? Sí. Muy bien. Pues más cosas entonces. Voy ahora a meterme a hacer toda una serie de problemas donde aparecen fuerzas reales y fuerzas ficticias. En particular va a haber una que me interesa que ustedes vean. El problema yo le llamo acelerómetro y básicamente es un cuerpo masivo que está colgando de una caja cuadrada. Esta caja se puede mover horizontalmente, verticalmente y de forma circular. Hay que describir el movimiento en dos marcos de referencia, uno inercial fuera de la caja y otro no inercial dentro de la caja, y comparar sus resultados. ¿De acuerdo? ¿Sí queda claro el problema? Sí, ¿verdad? Vale. Entonces, el análisis cualitativo que voy a hacer simplemente es decir, tengo el problema a analizar y dos marcos de referencia. Uno fijo a tierra, que le llamo S, y otro fijo a la caja, que le llamo S'. Esto me va a permitir poder estudiar problemas tan complicados como los que aparecen en la pantalla, donde aparecen pseudo fuerzas, y ya tendremos oportunidad de ver alguno. Bueno, esto ya lo habíamos mencionado, bueno, esto ya lo habíamos dicho inicialmente. Bueno, primer subproblema de este problema. Tengo la caja que va moviéndose de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, con una aceleración A. Y voy a describirlo desde el sistema S inercial. Esa pelota tiene un peso que llamo mg y hay una cuerda que es el que está sujetando a la pelota y por lo tanto tiene una tensión T. Es un problema de dinámica porque la pelota y el hilo, así como la caja, están subiendo con una aceleración A. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre para este sistema va a ser la tensión menos el peso es igual a la masa por la aceleración. No tiene vuelta de hoja. ¿De acuerdo? Por lo tanto,
la tensión yo la puedo escribir de esta manera. T es igual a mg más A. Y a G más A le voy a empezar a llamar G efectiva. ¿Eso qué significa de G efectiva? Vean que G está sumado con la aceleración de esta caja o de este ascensor. Por lo tanto, G cambia. Como está subiendo, la G es más grande, la G efectiva más grande, y si fuera bajando, la G efectiva sería más pequeña. ¿Qué pasa si ahora me paro dentro del ascensor? Bueno, pues para mí es un problema de estática. Y si es un problema de estática, yo lo que veo es que hay una tensión, hay un peso, pero además hay otra fuerza que está jalando con más fuerza el cable. Esta fuerza es una fuerza inercial y le llamo menos m por A. Como para mí es un problema de estática, pues voy a tener que T menos mg menos m por A es igual a 0. He tenido que introducir una pseudofuerza para dar cuenta del asunto. Observen que tanto el inercial como el no inercial llegan a la misma conclusión gracias a que el no inercial hizo su trabajo, introdujo una pseudofuerza. Una nota aclaratoria: si A es positiva, la tensión es mayor que el peso. Si A es negativa, entonces la tensión será menor que el peso. Por lo tanto, esto lo podemos medir con un dinamómetro, ¿no es cierto? Y ver qué está pasando con la tensión. De hecho, esto ya me habla sobre cómo describo el peso de un objeto en un ascensor. Para eso vamos a considerar lo siguiente. Tomemos en consideración una báscula de estas de resorte y un personaje que está aquí, ¿de acuerdo? Y bueno, sabe su peso, lo tiene aquí medido en la báscula. Si el ascensor sube o baja con velocidad constante, el peso no va a cambiar. Y saben ustedes que el peso no es más que la reacción normal de la báscula sobre el objeto que ponemos en ella. Sí, ¿verdad? Eso es el peso, la reacción normal. Por lo tanto, si yo hago una suma de fuerzas aquí, pues la normal menos el peso tendrá que ser igual a 0. Por lo tanto, la normal es el peso. No pasa nada, es como si estuviéramos en tierra. ¿De acuerdo? Pero si ahora yo empiezo a subir aceleradamente hacia arriba, noten ustedes que la balanza cambió, se movió. Y entonces resulta ser que la normal va a ser la masa por la aceleración de la gravedad más la aceleración relativa. Esta es la G efectiva. Y como A es positiva, la normal es más grande. Por lo tanto, tengo más peso. ¿De acuerdo? Este es un problema que Alejandra discute con sus estudiantes, me contó una vez. Pero, ¿qué pasaría si ahora el ascensor va hacia abajo? Noten ustedes que ahora la báscula mide un peso diferente. De hecho, es un peso menor, porque ahora voy a tener G menos A, ¿cierto? Y esto me va a decir que lo que mide la balanza es menos peso. Por lo tanto, perdí peso, ¿no? Bueno, esto a un estudiante de maestría le encantaba la idea y era el argumento que le decía a su esposo para justificar que no estaba pasada de peso, sino que simplemente la veía en un marco de referencias inadecuado. Pero bueno. Ok, entonces aquí tenemos dos posibilidades. Pero imagínense que ahora estamos mirando la báscula, ¿no? Y de repente observamos que el peso de la báscula es 0. Si es 0, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? La gravedad. Son igual los valores de aceleración del ascensor y de la gravedad. G y A son iguales, pero ¿eso por qué sucede?
Pues porque alguien rompió la cuerda del ascensor y estamos en caída libre, ¿no? G es igual a A, y cuando G es igual a A, este es un cero como la copa de un pino. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues lo que está pasando es que está cayendo el ascensor, nosotros y la báscula. Por lo tanto, no estamos ejerciendo peso sobre la báscula. ¿Qué es lo que detecta la báscula? Detecta que no hay peso. Estamos en un estado de ingravidez, es decir, en un estado de imponderabilidad. ¿De acuerdo? ¿Están todos de acuerdo con este problema, con esta idea? Decir ahí que la fuerza del No, peso. no te oigo claro, Edgar. Sí, podríamos decir que pues la fuerza del peso y la fuerza inercial serían iguales, no se anularían ahora sí. No, es que simplemente no estás presionando la báscula. Cuando va cayendo, cuando va bajando, G menos A es más chica. Y por eso, pero podríamos decir que esa fuerza ficticia igualaría el peso, por eso. Pero No, pero ojo, ojo, cuidado con lo que decimos, porque tú estás ante grupo, los alumnos te están escuchando y lo que uno hable, lo que uno diga, puede ser interpretado de una forma equivocada. Tenemos que tener mucho cuidado en lo que decimos. Aquí no estamos igualando ninguna fuerza. Aquí lo que está sucediendo es que todo el sistema está en caída libre. Y si está en caída libre, el señor no está presionando la báscula. Por lo tanto, no hay peso. Si no presiona, no hay reacción normal y la báscula que mide 0 pesos, 0 kilogramos, perdón. ¿De acuerdo? Eso es lo que está pasando. Que de hecho lo puedo mirar acá. Aquí la niña tiene el peso normal, está subiendo, bajando con velocidad constante. Cuando va subiendo aceleradamente, mágicamente gana peso, pero cuando va bajando, tiene menos peso. Y de repente, cuando se rompe la cuerda, ¿verdad? Pues ella, el ascensor y la balanza están ingrávidos porque están en caída libre. Es lo mismo que dice esta señora que pesa 60 kilogramos con velocidad cero o 60 kilogramos con velocidad diferente de cero. Es decir, este sistema y este sistema, ambos son inerciales y no hay problema. Pero cuando sube con una aceleración diferente de cero, cambia drásticamente de 60 a 80 kilogramos. Engordó. Pero si va cayendo con una aceleración diferente, puede disminuir el peso de 60 a 50. Y no es que la señora esté más delgada, no, pero acuérdense que el peso tiene que ver directamente con dos cantidades. Uno, la masa, que es la medida de la inercia, y otro, la intensidad del campo gravitacional, que en este caso es la G. ¿De acuerdo? Sí. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan de todo esto? Yo creo que es un ejemplo muy interesante y hasta lo podríamos introducir en nuestros primeros cursos de física, ¿no? Si estamos Sí, trabajando con los chicos, exactamente, es la idea. mucho la pena como abordarlo y ya desde ahí empezar a ser más cuidadosos, más ortodoxos con el lenguaje. Correcto, correcto. Me parece una buena iniciativa, Liliana. ¿Qué También, opinan los demás? también ahí faltaría ver el caso en el que rotara el sistema, tal vez Ah, también. no, pues para allá voy, para allá voy. Espérame, o sea, estoy viendo subcasos sencillitos. Sí, yo sé que esto les puede parecer trivial. No se me desesperen. Va a haber problemas en los que va a haber rechinar de dientes, ¿eh? No se apuren, para allá vamos. Pero primero creo que tiene que ser así. eh, Despacito, bien, pero firme, porque cuando yo esté en los problemas duros, ya no me voy a detener a hacer las cosas sencillas. Las cosas sencillas son ahorita, aunque ni tanto, ¿eh? Porque ahora les voy a proponer este problema que seguramente nunca lo han visto en su vida.
Es un péndulo, pero en un ascensor. ¿Y qué tiene de peculiar el péndulo en un ascensor? Bueno, un péndulo, ya saben, es un hilo con una pelotita que va danzando para arriba y para abajo, ¿cierto? Pero este dispositivo nos sirve para construir relojes, ¿cierto? En la casa del abuelo teníamos un reloj de péndulo, yo le daba cuerda de cuando en cuando y era el que nos servía antes de la era digital. Por lo tanto, los segundos era la medida de un ida y venida y lo hacía bastante bien el reloj. Bueno, queremos describir la física del péndulo en un ascensor. Como ya hemos visto previamente, la tensión va a tener esta forma. Es la masa por la gravedad terrestre más o menos la aceleración, que ya le hemos llamado aceleración efectiva. De sus cursos de física saben que la velocidad angular es la raíz de g entre L y que el periodo, es decir, el tiempo que tarda en dar una oscilación completa, es 2pi raíz de L entre g. ¿De acuerdo? Esto sale de resolver la ecuación del oscilador armónico. Muy bien. ¿Qué es lo que vemos? Bueno, pues vamos a ver dos cosas. Si yo soy inercial, yo he parado aquí, pues lo que voy a ver es que el ascensor sube y el péndulo está haciendo un zigzag hacia arriba. Pero si soy no inercial, yo lo que voy a ver es el ida y venida desde el marco de referencias del ascensor. Voy a suponer que estoy en las cercanías de la Tierra, por lo tanto G es una constante, 9.81, pero gracias a que el sistema es no inercial, voy a tener una G efectiva que es G más o menos A. Bueno, por lo tanto, la frecuencia va a ser la G efectiva entre L o bien raíz de G más menos A entre L. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Vale. Pero vamos a hacer, ¿de dónde sale esto? Bueno, simplemente podemos verlo en algún momento, pero esto es muy fácil, ¿no? Que la fuerza tangencial es igual a la masa por la aceleración, de la figura es mg seno teta. Bueno, pues obtengo esto, ¿no? Sabiendo la relación circular entre el desplazamiento, la longitud y el ángulo, encuentro lo que ustedes conocen bien, la ecuación del oscilador, con una G efectiva. Y lo que hacen todos los textos es para ángulos chicos, hacen el desarrollo, me quedo con a primer orden, ¿verdad? Y tengo la ecuación del oscilador, que ustedes la conocen bien sin ningún problema. Esto se puede hacer con la segunda ley de Newton traslacional o lo podemos hacer con la segunda ley de Newton rotacional, introduciendo el momento de inercia. No me quiero detener aquí, lo podremos ver después. Lo único es que tenemos esta ecuación de movimiento, que es la que estudiamos muy fuertemente en ecuaciones diferenciales. Bueno, pero ¿qué es lo que sí quiero ver? Tengo la ecuación del oscilador armónico, teta 2 puntos más omega cuadrada teta igual 0. Y aquí tengo una de las pocas animaciones correctas que puedo encontrar en Internet. Digo correctas porque la mayoría están equivocadas. Incluso simuladores de algún alemán prestigioso. Hay varios simuladores que ponen la velocidad y la aceleración paralela todo el tiempo. Y eso es falso, absolutamente falso. Y está en los textos. Y si quieren, les puedo dar un seminario sobre los errores conceptuales que aparecen en todos los libros de texto, en el Resnick, en el Alonso Fin, en todos hay errores en las figuras, en las descripciones, etcétera. Pero bueno, eso será otro día. Tenemos esta ecuación. Vale. Ya sabemos quién es G efectiva, G más menos A. Vamos a empezar a hacer cuentas. Voy a suponer que la aceleración del ascensor es un medio de la gravedad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, la G efectiva que sube, pues va a ser 3 medios de G, y la G efectiva que baja va a ser un medio de G. ¿Estamos de acuerdo? Vale.
De lo anterior puedo calcular la frecuencia angular de esto, que sería la omega que sube, es esto, por lo tanto me quedaría sustituyendo raíz de 3G entre 2L. Y la G que baja va a ser la G efectiva entre L, por lo tanto G que baja va a ser raíz de G entre 2L. Sabemos que la frecuencia y el periodo son inversos uno del otro. Por lo tanto, entonces, tengo esto. El periodo que mido va a ser 2pi raíz de 2G entre TSL cuando sube, que lo puedo poner en términos del periodo raíz de L de G entre L para el péndulo en el marco de referencia inercial. Por lo tanto, me quedaría raíz de 2/3 tau 0. Es decir, tau cuando sube es 0.8 de tau 0. Y tau cuando baja va a ser raíz de 2 tau 0. Es decir, tau cuando baja es 1.4 T0, tau 0. Por lo tanto, ¿qué estamos observando? Que el reloj cuando sube se adelanta y el reloj cuando baja se atrasa. ¡Ah, caray! ¿Pero esto es relatividad o no? No, señores, esto no es relatividad, esto es mecánica clásica. Les estoy presentando un efecto relativista en la mecánica de Newton. ¿Qué les parece? Felipe, Edgar, el otro Felipe, Liliana, Ale. Pues ya nos dejaste sin palabras, Luis. Esto es increíble, ¿no? increíble, ¿no? El reloj se atrasa y el reloj se adelanta, ¿no? Digo, si queremos, interpretamos. Si se atrasa, es porque nos estamos acercando a un agujero negro, ¿no? Digo, si la gente quiere hablar de relatividad general. No, 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 no. Es un efecto debido a que el marco de referencias es no inercial. Entonces, ¿cuál es la primera conclusión? Con respecto a la oscilación en tierra, que es el marco de referencia, el péndulo cuando sube tarda menos en completar una vuelta, es decir, oscila más rápido. En cambio, cuando va hacia abajo, el péndulo tarda más en completar un ciclo, es decir, oscila lentamente. Por lo tanto, el reloj, dependiendo si el ascensor sube o baja, o se adelanta o se atrasa, necesariamente. No, no es proporcional, ¿verdad? O sea, no es lo mismo. No. Simplemente puse que la aceleración del ascensor es la mitad de G. Lo ajusté, ¿no? Ajusté que la aceleración es un medio, pero puedo cambiarla. Puedo poner 3 medios de G o hacerlo muy cercano a G. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué sucede con el periodo cuando A es igual a G? Claramente esta relación deja de tener sentido, porque el periodo es 2pi raíz de L entre G menos A. Si A es igual a G, entonces, señores, aquí tenemos un polo como la copa de un pino. Tenemos una divergencia, no eludible, por cierto. No puedo hacer álgebra, ¿no? Como lo hacemos en límites. Aquí no se puede. Por lo tanto, A tiene sentido si es menor que G, para que menos con menos da más y no haya problema. Y además es un número positivo. ¿Qué pasa cuando va G? El periodo tarda más tiempo y se vuelve cada vez más lento. Y cuando A es igual a G, va oscilando y se queda parado en el aire. Y entonces, señores, este es el sacón de onda universal, porque imagínense que estamos haciendo experimentos de mecánica en el ascensor y en ese momento agarro mi monedero, lo tiro hacia arriba, ¿no? Y pongo el péndulo. Alguien corta la cuerda, el monedero se queda parado en el aire y el péndulo se detiene. Es decir,
estoy justo en el horizonte de eventos de un agujero negro donde el tiempo no pasa. ¿No dicen así en relatividad general? Que eso es lo que pasaría si al menos en la película Galáctica, es lo que tratan de decirnos. Pues nada, olvídense, nada de agujeros negros. Esto es mecánica clásica, pura y dura, mecánica de primero, con un péndulo, con un péndulo. Es decir, ¿qué va a pasar? Va a depender de las condiciones iniciales. Si yo agarro al péndulo en la parte más alta de oscilación y del otro lado y cortan el hilo, ahí se quedaría parado. Pero si está girando, está, digamos, lo agarro en la parte intermedia, ¿qué es lo que pasaría? El péndulo se convertiría en un movimiento circular uniforme y entonces el sacón de onda sería triple, porque dejaría de ser un péndulo y se convertiría en un móvil que está dando vueltas solito sin que nadie le diga nada. Todo porque está cayendo en caída libre. Así. ¿Qué opinan? Bueno, yo diría que toda esta situación que estamos revisando, a mí sí me recuerda un poco a relatividad, pero en esta parte creo que es la relatividad general, que es la que nos habla de que la gravedad es en realidad una curvatura, ¿no? Sí. Porque entonces sí. ya no es una fuerza la gravedad, sino una cuestión del sistema, donde el sistema ya no es un plano, ¿no? Sino que hay una curvatura. En este caso, pues es por una aceleración, pero bueno, lo que estamos viendo a mí me empieza a recordar a relatividad, pero en el Claro. aspecto de que Sí. relatividad precisamente lo fundamenta en un sistema de referencia diferente al que solemos usar. Sí, todo esto de lo que acabo de decir simplemente es provocación. Esto no tiene que ver nada con relatividad general. Estamos años luz de, yo no voy a poner el tensor energía-momento, ni voy a poner T mu nu igual a G, R mu nu y todas estas cosas que ustedes saben. No. Esto simple y humildemente es un péndulo en un ascensor acelerado. Lo interesante de esto es que los efectos que están saliendo, que aparecerían en otras áreas, pues aparecen en mecánica de Newton y aparecen en mecánica de Newton cuando consideramos marcos de referencia no inerciales. ¿Por qué es que no lo vimos en la carrera? Pues porque nadie tuvo especial cuidado en meterse con marcos de referencia no inerciales. Eso es lo que pasó, o eso es lo que pasa. Y resulta ser que los marcos de referencia no inerciales son muy populares en la industria. La mayoría de las cosas industriales tienen que ver con marcos de referencia no inerciales. Es claro que este tipo de cosas aparecerá en un avión, en un helicóptero, etcétera. Por lo tanto, si queremos dar una buena clase a la gente de ingeniería y enseñarles física, mecánica de primero a ingenieros, debemos estar alertas. Venga, más comentarios. Venga. Y yo me acordé, mientras hablabas del péndulo, más que de relatividad, me acordé del péndulo de Foucault. Ajá, sí. Tiene que ver, me imagino, ¿cierto? Porque, claro, dependiendo la referencia, Sí, el péndulo oscila solo en un plano sí, o se va moviendo en realidad. claro, porque lo que se mueve es el marco de referencia, Con esto, ¿no? Esa es la idea con Foucault. Por eso es que tiene que ser muy largo y muy pesado. Aquí en Querétaro tenemos en la biblioteca un edificio especial para el péndulo de Foucault y llevamos a los niños a que lo vean y demás. Se aburren porque pues aquello está oscilando, ¿no? Y hay que esperarse un tiempecito para que el plano de oscilación se mueva. Claro, se genera una especie de rosa que se va dibujando en el piso de derecha a izquierda,
porque allá donde estás tú, Felipe, si tienes un péndulo de Foucault, gira al revés, ¿no? ¿Por qué gira al revés? Bueno, los invito a que vean un capítulo de Los Simpson. Ahí Bart Simpson explica físicamente qué pasa con el movimiento del agua y del baño, del WC, cuando le jala la taza en Estados Unidos y en la parte sur. No sé a dónde fue, no sé si fue, Fue en Los Simpsons. perdón, Bueno, bueno, fue a Australia, sí, o algo así. Muy bien. Vengan, más preguntas. ¿Qué opinan de esto? ¿Les ha sorprendido? A mí sí, Bien, gratamente. qué bueno. Edgar, ¿qué te pareció a ti? Yo nada más me surgió una duda. De verdad que yo también no había visto este programa, como usted lo comentó. Me surgió una duda, no entendí bien esa parte, que cuando la aceleración era igual a la gravedad, se quedaba sin movimiento u Sí, oscilaba. sí, 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 velo aquí. O sea, aquí está. Pon que A vale G. Sí. Entonces, ¿cuánto tiempo? Y era tiempo infinito, entonces iba a quedar en reposo, ¿no? Pero Eh, no entendí la parte esa de entonces no oscila, no ah, oscila. Se queda la parte del movimiento. siempre y cuando lo agarres en la parte más alta de oscilación de en este o este lado. Ah, ok, esa era mi duda. Que sí, ¿qué Pero pasaba? si lo agarras en Sí. cualquier otro lado, por ejemplo, en este punto, ya lleva una velocidad diferente de cero, tangencial, de tal manera que esta velocidad es la que va a animar el movimiento y vas a tener un movimiento circular uniforme. Y esa era mi duda, que en el momento de oscilar, ¿para qué lado iba a oscilar? Pero ya con eso me responde, depende de la velocidad tangencial. Tiene que tener una velocidad tangencial. Sí, sí, entonces, Sí, ok, perfecto. muy bien. ¿Más dudas? Pues bueno, aquí tenemos un efecto relativista en mecánica de Newton que muy bien pueden discutirlo con sus estudiantes o confundirlos más, como ustedes, como ustedes prefieran, pero son efectos que ocurren porque el marco de referencias es no inercial. Veamos ahora qué pasa con la misma caja, pero ahora el movimiento no es vertical, sino horizontal. Bueno, es un movimiento que ya de alguna manera lo hemos analizado previamente, ¿no? Cuando se está acelerando, la lenteja se mueve y el señor inercial S, pues lo que mira dice, bueno, esto es un problema de dinámica sin chiste alguno. Voy a tener una descomposición de las fuerzas para hacer el diagrama de cuerpo libre. En la componente en X va a ser T seno teta igual masa por aceleración, y en Y no hay movimiento en Y, pues entonces va a ser T coseno teta menos mg igual 0. Este mg lo puedo pasar al otro lado y divido uno entre el otro y obtengo lo que ya habíamos obtenido previamente, que la aceleración es g veces tangente del ángulo. Pero si ahora estoy en un marco de referencia no inercial, para mí no es un problema de dinámica, es un problema de estática, porque yo estoy en reposo con respecto al ascensor. De tal manera que está la tensión y el peso, pero también está este señor, la pseudofuerza. Y lo tengo que tomar en cuenta, porque si no lo tomo en cuenta, entonces las cuentas no funcionan. Hago el mismo diagrama de cuerpo libre de antes, pero tomando en consideración que es estático. Por lo tanto, va a ser T seno teta menos MA igual 0 y T coseno teta menos MG igual 0. Como ustedes saben perfectamente bien, si yo divido uno entre el otro, obtengo que A es G veces tangente de teta. Es decir, encuentro el mismo resultado si y solamente si introduje
pseudofuerzas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Si estamos de acuerdo, entonces veamos más ejemplos al respecto. Pelota cayendo libremente en un vagón que se mueve. Voy a describir el movimiento de una pelota visto en dos marcos de referencia, uno inercial y otro no inercial. El vagón de ferrocarril, por supuesto ferrocarril también es provocativo, como lo hacía Einstein, ¿no? Que todos sus ejemplos de relatividad eran en vagones de ferrocarril. Bueno, el vagón de ferrocarril viaja de izquierda a derecha con una aceleración que le llamo A sub B. Entonces, para el inercial, lo que él ve es una caída libre pura y dura. ¿Se movió el marco de referencias? Bueno, pues allá él. ¿A mí qué? Esta es una caída libre en toda la ley, ¿no es cierto? Sin embargo, no todos piensan igual, porque el señor no inercial que está en el vagón, la pelota y él están en reposo, ¿cierto? ¿Qué es lo que ve cuando la pelota cae? ¿A poco cae en línea recta? No cae en línea recta. La pelota se aleja de él. ¿Y cómo que se aleja de él? A ver, otra vez. Esto es lo que mira el inercial. Hay un peso que está jalando a la pelota. Peso igual a masa por aceleración. De acuerdo. Pero ¿qué es lo que ve el inercial? El no inercial. Ve el peso, pero además ve esto. Ve un agente externo que tiene que sumarlo para que describa la misma situación. Para el señor no inercial hay un movimiento relativo diferente de cero con respecto de él. La pelota se fue hacia el fondo del vagón y él no tiene de otra más que introducir pseudofuerzas para poder explicar las cosas y que su compadre, el inercial que está afuera, compartan la misma información física. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? sí, ¿Sí? ¿Todo mundo de acuerdo? Sí, Eso mismo es lo que estamos viendo acá, ¿no es cierto? Una caída libre para un inercial, una caída libre, entre comillas, para el no inercial. Más cosas. Vamos a describir el movimiento de un objeto que está dentro de un marco de referencia no inercial, un vagón de ferrocarril, tanto dentro como fuera, como dice esa animación. Bueno, pues aquí tengo un bloque que está sobre una mesa, no hay fricción entre el bloque y la mesa, por lo tanto se puede mover libremente, pero el vagón tiene una aceleración, ¿cierto? ¿Qué es lo que mira el inercial? Pues el inercial, tranquilo. ¿Cuál es la posición que tiene el bloque? La que tiene que tener, cumpliendo el primer principio de Newton. Todo cuerpo persevera en su movimiento rectilíneo uniforme o de reposo, a menos que un agente externo lo modifique. Como no hay ningún agente externo que lo modifique, el señor sigue estando en reposo. ¿Cierto? Es lo que mide el inercial. No pasó nada. Pero no todos piensan así, porque para el no inercial parece ser que la mano del muerto movió la caja, porque de repente estaba en una posición y un instante después está al fondo. Lo que para el inercial simplemente la normal y el peso se cancelan 2-2, problema directo, para el no inercial no es obvio, porque está la normal, está el peso, pero además está este señor. Tiene que introducir una pseudofuerza menos m por a para poder entender lo que está sucediendo. Estos problemas, explicado a los chicos, es un problema muy complicado de que los chicos entiendan. Mi experiencia con profesores es que a los profesores les cuesta muchísimo entender esto. Profesores, si a los profesores les cuesta trabajo entender esto, imagínense lo que pasa con los alumnos.
que contamos la historia como teléfono descompuesto. ¿Vale? Entonces hay que entender bien a bien qué está pasando. Preguntas hasta aquí, compañeros. Yo no por mi parte. ¿Perdón? Yo no por mi parte. Bien, ok. ¿Los demás? ¿Todo, todo correcto? Sí, todo bien. Muy bien, más situaciones. Esto es lo que está pasando con una niña que tiene unos patines súper engrasados y primero está en reposo, luego tiene una velocidad constante, pero inmediatamente después se acelera. ¿Qué pasa con la niña? Que para el marco de referencia inercial afuera, pues simplemente lo que se está acelerando es el marco de referencia, no la niña. En cambio, para la niña sí está notando que hay un cambio y ese cambio es debido a que el marco de referencia se mueve. Lo mismo cuando se detiene. Cuando se detiene o la velocidad disminuye, la niña se mueve hacia adelante, cumpliendo el primer principio de la inercia de Newton. O lo mismo sucede cuando el vagón de ferrocarril toma una curva. La niña se va a desplazar de un extremo del vagón al otro. ¿Hay una fuerza misteriosa que lo movió? No, simplemente es el hecho que el marco de referencias cambió y por lo tanto aparece una pseudofuerza. ¿Qué es lo que dice la niña? Es que a mí me está jalando la fuerza centrífuga. ¿Cuántas veces hemos oído a los conductores de tráiler que dicen cuando se volteó un tráiler, sí, le ganó la curva, le ganó la vuelta, porque lo jaló la curva? Sí, son personas que no han estudiado física y de sus preconceptos pretenden entender qué es lo que está pasando y llaman así. Como los efectos físicos de las pseudofuerzas son tan dolorosos como un golpe físico, ellos los, lo manejan sin discriminar una u otra posición. ¿De acuerdo? Más cosas. La lámpara en el vagón acelerado. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Aquí tenemos para el inercial, no hay problema, tengo peso y tensión, y por lo tanto es un problema de dinámica. Pero para el no inercial es un problema más difícil, porque para él la situación es estática, tiene tensión y peso, pero aparece un agente que está moviendo a la pelota hacia el fondo del vagón. Por lo tanto, tiene que meter la pseudofuerza. Y vean, ¿qué tendría que ser? Menos M por A, ¿no es cierto? Si lo paso del otro lado sería esto. Ojo, problema de dinámica. Ojo, problema de estática. Y ya que estamos con esto, ¿quién creen que se dio cuenta de todo esto? ¿Newton? No. D'Alembert. Y por eso, cuando vemos mecánica analítica, mecánica lagrangiana y todo eso, el primer tema que debemos estudiar es la ecuación fundamental de la dinámica. Y la ecuación fundamental de la dinámica es esta. Suma de fuerzas igual a cero. ¿Cuáles fuerzas? Todas. ¿Inerciales o no inerciales? Porque como ustedes están viendo, casarnos con la idea de describir el movimiento en un marco de referencias inercial es un problema. Un problema porque los ejercicios interesantes se llevan a cabo en otro sistema de referencia. Más cosas. El péndulo, esto ya lo hicimos, ¿no? Lo que ve la inercial y la no inercial y tenemos el mismo resultado. Esto ya lo analizamos. Pero ¿qué pasa con la ley de Hooke? Tengo una mesa sin fricción, tengo un bloque y tengo un resorte ideal. Todo esto está metido en un vagón de ferrocarril que va viajando de izquierda a derecha
con una aceleración A. Hay una chica en el andén observando el fenómeno. ¿Y qué es lo que está observando? Pues lo que ve es que el bloque tiende a estirar el resorte. De hecho, está jalando el resorte. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque el bloque masivo obedece el primer principio de Newton, donde los cuerpos permanecen en reposo a menos que haya una fuerza externa que lo modifique. ¿Quién es esa fuerza externa? La ley de Hooke. Y hay una fuerza del resorte jalando al bloque. La muchacha del andén no tiene ningún problema aquí y sabe que es un problema de dinámica. Por lo tanto, la suma de fuerzas va a ser igual a menos la masa por la aceleración relativa. Pero para la señora que está subida en el vagón, las cosas son muy diferentes, porque ella está en reposo, de tal manera que lo que observa es que originalmente el resorte estaba comprimido y de la nada se mueve hacia la izquierda. ¿Qué es lo que piensa ella? Bueno, lo que yo veo es que el bloque está siendo jalado por el resorte. Le llama ley de Hooke. Pero tiene que haber algo o alguien que jale al bloque. Ese alguien es la fuerza ficticia menos m por a. Porque, insisto, para ella es un problema de estática. Esto está equilibrado. En cambio, para esta señora es un problema de dinámica. ¿Estamos de acuerdo? Más cosas. Vamos ahora con el movimiento circular de la misma caja y lo vamos a describir en el marco de referencias inercial y en el marco de referencias no inercial. Para el inercial, pues lo que ve es que tiene un péndulo cónico, ¿no? Y tiene una aceleración, esta A, entre comillas, tendería como a sacar la pelota hacia afuera, pero no es más que efecto de la fuerza centrípeta y que va hacia el centro. Por lo tanto, sabiendo que la aceleración centrípeta es b cuadrada entre r, pues entonces podemos rápidamente poner las ecuaciones. De este péndulo forma un ángulo alfa con respecto de la vertical, por lo tanto T seno de alfa va a ser la masa por la aceleración, que será b cuadrado entre r. Para el movimiento vertical no hay movimiento en esa dirección, por lo tanto tendrá que ser igual a 0. T coseno alfa menos mg. Con estas dos puedo esta dividirla entre esta y lo que voy a obtener es que la tangente de alfa, la tangente del ángulo que forma, va a ser A entre G. Como la aceleración es la centrípeta, pues va a ser finalmente B cuadrada entre RG. Esta sería el ángulo que forma este péndulo cónico visto para un observador inercial. ¿Qué pasa para el observador no inercial? En el observador no inercial aparece este señor, que es una fuerza que tiende a sacar al péndulo hacia afuera. De hecho, lo que está viendo es que está girando en un círculo con una fuerza que lo está jalando. Él tiene que tomar en cuenta este círculo y entonces, para poder hacer una descripción estática, pues tiene que igualar todo a 0. Vean ustedes que las ecuaciones son exactamente las mismas y que cuando divido uno entre el otro, las cosas son iguales. ¿Qué pasa si ahora tomamos una curva? Todos hemos experimentado el hecho de que cuando tomamos una curva, el copiloto tiende a salirse. ¿Y cómo explicamos esta fuerza? ¿Es real o es ficticia? Aquí tengo lo que está pasando con el copiloto. La señora que está en el asiento del copiloto tiende a salirse. Tiende a salirse con una pseudofuerza, porque la fuerza real es la interacción de la parte baja de su cuerpo con el asiento. ¿Cómo puedo discernir entre esta y esta fuerza?
Lo que tendríamos, por ejemplo, con este muchacho que le ganó la curva. Y le gana la curva porque no supo domarla adecuadamente. Le ganó la fuerza centrífuga. ¿Por qué hablo de fuerza centrífuga? Porque el muchacho está parado en el carrito y va acelerado. Entonces él habla de una fuerza centrífuga y tiene toda la razón del mundo de hablar de ella en ese marco de referencias. Y así le fue. El golpe que se dio fue real. ¿Qué pasa con un bloque en una plataforma que rota como el que empezamos a ver inicialmente? Bueno, pues imagínense que tengo un bloque en una plataforma que gira con una velocidad angular omega y tomo dos marcos de referencia, O y O'. O es inercial y O' es solidario a la plataforma y gira con él. Y tengo un bloque que tiene atado una cuerda. Por lo tanto, si esto está girando, lo que noto es que la cuerda está tensa. Y si está tensa, es porque hay una fuerza que lo está jalando hacia afuera. ¿Eh? Alguien lo está jalando para afuera, por eso es que la cuerda está tensa. Pero ¿quién jala el bloque? ¿Se jala solo o tiene que ver algo o alguien? La mejor explicación está aquí. Para el señor inercial no hay ningún problema. La normal y el peso se cancelan 2 a 2, pero la tensión tiene que ser igual a la fuerza centrípeta, exactamente como el problema del átomo de Bohr que vimos hace un momento. Hace un momento, aquí esta tensión era fuerza electrostática, aquí esta tensión ahora es tensión mecánica. Para la niña que es no inercial y que gira en este tobogán, pues resulta ser que para ella sí hay una fuerza que jala el bloque hacia afuera. De hecho, ella justifica esa fuerza porque dice que es la causante de que la cuerda se tense. Tiene que introducir esta fuerza ficticia para describir adecuadamente el movimiento. ¿De acuerdo, compañeros? Sí, de acuerdo. Sí, de Más acuerdo. cosas. Bueno, esto ya lo habíamos visto, vuelvo a repetir, perdón, es lo que ya habíamos platicado, lo pueden ustedes mirar. La física en el carrusel, ¿cuál es? Bueno, para el inercial, peso y normal y la tensión o la fuerza centrípeta. Es un problema de dinámica, pero para el no inercial aparece la fuerza de inercia, la que tiende a sacarlo. Y para él es un problema de estática. ¿De acuerdo? Para el péndulo cónico, pues es lo que ya hemos descrito anteriormente. Para el movimiento Tierra-Luna, también ya lo hemos descrito. Entonces, esta es la descripción del movimiento para un péndulo cónico. ¿Cuántas fuerzas tengo? El peso y la tensión que tiene una componente horizontal y vertical. Hay una parte que ahora sustituyo esa tensión por sus componentes y veo cuáles se cancelan 2 a 2. Estas se cancelan y nada más me sobrevive una componente, la componente X según el diagrama. Pues esta componente va a estar acompañada de la fuerza centrípeta y por eso es que la suma de fuerzas será la masa por la aceleración centrípeta, provocando el movimiento circular. Esta es la velocidad tangencial de la pelota en el péndulo cónico, simplemente dividiendo la componente X entre la componente Y e igualando la componente Y con el peso. Que de alguna manera también ya lo hemos visto. Chequen ustedes que a diferencia del péndulo físico es esta R. Si esta R vale 1, entonces tengo el péndulo físico y no el péndulo cónico.
¿De acuerdo? Más cosas. Bueno, les quedó de tarea haber visto 2001, Odisea del Espacio. ¿Sí la vieron? ¿No la vieron? ¿No hicieron la tarea? Mario, aquí la gente no hace la tarea, no van a pasar el primer parcial. Mario, Sí, 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 vamos a tener que aplicar un correctivo. los invita uno al cine y no quieren ir al cine. Bueno, en la película, los invitamos a que realmente la vean, ocurre justamente esto, gravedad artificial. Hay una aceleración centrípeta, si yo la ajusto a 9.81 metros sobre segundo cuadrado, puedo generar gravedad artificial. Y en la película se ve maravillosamente en la película de Kubrick. Y bueno, ya para finalizar esta parte, ¿qué es lo que pasa cuando estamos en un marco de referencias que se mueve? Como esto. Para el inercial, sigue en línea recta, no hay ningún problema. Pero el problema es para el no inercial. Se lanzan la pelota uno al otro, pero no sigue una línea recta, sigue una línea curva. Y esta aceleración es peculiar. Esta aceleración tiene nombre propio. Es la fuerza de Coriolis. Y esta es la primera vez que lo menciono, porque aparte de la anterior que habíamos dicho, también aparece esta y otras 3 o 4 más. Por lo tanto, eso de F igual a M por A, me parece que es un cuento chino. Nada más vale para marcos de referencia inerciales. Nada más. Y los demás, si estamos en no inercial, vean que hay curva, pero si es inercial, sigue una línea recta. Entonces, esto de inercial y no inercial tiene un problema, y un problema como este. Desde el suelo se cumple la primera ley de Newton, pero desde la plataforma sigue un círculo, bueno, cuasi círculo. Y esto es importante porque tiene consecuencias. Aquí se ve claramente qué está pasando en los dos sistemas. Ahora dirían, bueno, pero eso pasa en sistemas que rotan. Nuestro planeta rota y rota con una aceleración conocida, la velocidad angular es alta. Esto es lo que está pasando con los vientos en la parte norte. Este es el Ecuador y el norte hace esto. En el cono sur lo hace al revés. Pero generan estas cosas. Y esos señores son harto peligrosos. Yo he tenido estudiantes que están muy interesados en esta pseudofuerza para poder predecir el clima. Es muy importante en la navegación aérea. Sobre todo los militares con los que interactué, ellos necesitan conocer, claro, ya sé que es muy complicado, ¿no? Son fluidos no newtonianos, aparecen las ecuaciones de Navier-Stokes, etcétera. Yo sé todo eso, pero sin embargo se pueden hacer predicciones, pero hay que trabajar con las pseudofuerzas. Para finalizar esta parte, eh, quiero hacer consciente a todo mundo que los marcos de referencia inerciales y no inerciales se deben tratar con cuidado porque hay un montón de fenómenos interesantes. A pesar que llegamos a las mismas conclusiones, el paso algebraico en algún ejemplito fue obvio. En un lugar estaba sumando, lo paso restando y ya acabé. Sí, pero estos son problemas muy sencillitos. La física que está dentro es la complicada. Si nosotros nos vamos a sistemas físicos más sofisticados, brazos robot, descripción del clima, etcétera, las cosas se pueden poner muy complicadas. Pero hay que ser conscientes de que existen y que están. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
No. No, todo bien. Todo bien. Bueno, ya casi nos vamos, compañeros. Voy a empezar nada más para, a manera de que se queden picados para la próxima. Vamos ahora a ver las fuerzas en marcos de referencia no inerciales. Recordamos que las leyes de Newton fueron creadas para marcos de referencia inerciales y ya sabemos lo que es. Pero ahora resulta ser que el marco de referencia se acelera traslacionalmente, pero además rota. Por lo tanto, hay dos aceleraciones, traslacional y rotacional. ¿Cómo? Tiene una velocidad, una aceleración de traslación, tiene una velocidad angular y tiene una aceleración angular. Aquí tengo los dos observadores, el inercial y el no inercial. Pues señores, señoras, señoritas, esta es la expresión de la fuerza, completa. Y ojo, estoy hablando de partículas. Todavía no me meto con cuerpos extensos. Partículas. ¿Quiénes son estos señores que vamos a estudiar? Esta es la fuerza de traslación, la que ya estudiamos, con todos sus problemas. Pero esta es la fuerza de Coriolis, que involucra la velocidad angular del sistema con la velocidad traslacional de rotación en el sistema primado. Esta que está aquí es la fuerza azimutal o fuerza de Euler y que relaciona la aceleración angular del marco de referencias que rota con la posición en el marco de referencias que rota. Y finalmente, esta conocida, la fuerza centrífuga, que es el mejor ejemplo que conozco para cuando estamos viendo vectores con los muchachos, el triple producto vectorial, ahí está. Porque siempre te pregunta, oiga, profe, ¿y eso para qué sirve? Pues ahí está. Y sí sirve, ¿sí? Este es el que hay que calcular para Coriolis y para los huracanes, para los tornados, etcétera, etcétera. ¿Cómo ven? Muy bien. ¿Alguien vio esto en su preparación universitaria? ¿O No, no? ¿No, No, Felipe? no, Yo yo sí, no. ¿Quién dijo sí? ¿Felipe Augusto? sí, yo en mecánica clásica. Mecánica clásica, pero en el segundo curso, ¿no? Bueno, no en el primero de física Física clásica, general, en el productores, segundo. ya fue como el ¿Qué, quinto semestre por ahí. ajá, ¿qué libro llevaste? ¿El El Marion? Hauser, Ah, el Hauser. Ok, Hauser, bonito libro. Ya, ya no lo editan. Lo editaba UTEA en español. Bonito. Pero bueno, está el Simon, está, en fin, todos estos de mecánica intermedia. Pues sí, entonces, compañeros, pues resulta ser que vamos a describir muy someramente estas tres que me faltan. Pero entonces, para la mecánica traslacional de Newton, la fuerza que mira el observador no inercial, que se acelera traslacional y rotacionalmente, mide 5 fuerzas, 5, cuya expresión matemática es esto que está aquí. Por lo tanto, la expresión es una expresión larga. Va a depender de qué condiciones tengamos para el móvil. Voy a analizar casos particulares. ¿Qué pasa cuando la aceleración traslacional es cero? Cuando la aceleración, por ejemplo, para la Tierra. Para la Tierra es muy buena aproximación tomar en consideración que la aceleración angular es nula. Nuestro planeta gira con una velocidad angular constante o cuasi constante. Entonces es una buena aproximación, por lo tanto, la fuerza azimutal no entra. ¿Cuál sí entra? La fuerza de Coriolis y la fuerza centrífuga. Y esta es la de los tornados y los huracanes.
Por lo tanto, sí, sí tiene aplicación práctica en la industria. ¿De acuerdo? Preguntas, comentarios. ¿Qué les pareció el día de hoy? Muy bien. Yo tengo una duda, Sí, solo, solo como para confirmar, porque, claro, en relación con la fuerza de Coriolis, sí, que tiene que ver con el movimiento de las masas de aire en la atmósfera, sí, en particular está en el caso de los Simpsons, ajá, cuando Bart hace este experimento que en el hemisferio norte gira el inodoro para un lado y en el hemisferio sur para el otro. sí, Claro, hay muchas fuentes también. Yo he leído libros y bueno, hay hasta como fuentes que hablan que eso también se debe a la fuerza de Coriolis, ¿ya? Pero también he leído que no, porque la fuerza de Coriolis en general se manifiesta cuando es muy grande, por ejemplo, un huracán, no a escala tan pequeña como por ejemplo el agua de un inodoro, pero localmente, se debe como a otras razones, más bien a la geometría o a otras, entonces quisiera, no sé si nos puede comentar si claro, si el caso del inodoro también sí, influye en ese Coriolis sí, o está en baja escala que es insignificante. eh, yo creo que efectivamente, pues las escalas sí juegan un rol. Para el caso macroscópico de las masas de aire que generan huracanes y tornados, pues es ostensible. Pero a nivel local del inodoro, podemos hacer el experimento, digamos, con el lavamanos, lo llenamos, cuando nos rasuramos es típico, ¿no? Tapamos, llenamos de agua y luego quitamos el tapón, tenemos un efecto Coriolis local, pequeño, pero está ahí presente. Que puede haber otros efectos, seguramente, pero esos otros efectos entran en esta suma. Yo le diría entonces, si nos ponemos un poco finos, ahí estaría la parte de Euler, ¿sí? Y la centrífuga. La suma de esas tres, el resultado, bueno, pues habría que ver hacia dónde va, ¿no? Pero habría que estudiarlo con detalle, con todo lo que esto implica. Pero sí, sí, es Coriolis, aunque sea pequeño y local. Ok, Muy bien. ¿Algo más? Acabo de compartirles un video por WhatsApp que Sí, grabé precisamente en mi estancia en Chile, allá en Puerto Montt, Felipe, sí, y se ve claramente el movimiento, ¿eh? sí, sí, seguro. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, compañeros? Bueno, les queda de tarea ver la película. Acuérdense, es un peliculón, se la van a pasar bien. Bueno, si no hay comentarios, ni dudas, ni nada por el estilo, lo dejo aquí. Continuaremos la próxima semana. Lo que voy a hacer es simplemente hablar sobre ellas. Voy a ver 3 casos particulares. El último es un caso particular para mí interesante porque si la aceleración de traslación es cero y la aceleración angular es cero, voy a demostrar cómo recupero las ecuaciones de transformación de Galileo sin ningún problema. Por lo tanto, esta es la parte general, pero ya lo veremos la próxima semana y empezaremos a discutir ya problemas en concreto. Por favor, la segunda tarea va a ser que estudien el trabajo que les compartí, el de los 2 bloques unidos con una cuerda, porque ya nos vamos a meter con ese problema. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy Pues bien, muchas, gracias. muchas gracias. Dejo de compartir. Perfecto. Pues Muchas entonces gracias. nos estaremos viendo la próxima semana. Yo en un Claro momento que sí. dejo de grabar para que tengan el video de todos modos. Por ahí, si quieren revisarlo, quienes llegaron un poquito tarde como Vladimir, para que puedan checar completo el video. ¿Ok? Sí, Perfecto. gracias. Muchas gracias. Que pasen buena noche.
Hasta la Gracias. próxima semana. Gracias. Adiós. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Bye.